En nombre del Grupo A vamos a presentar hoy la reunión de trauma. Nuestro tema elegido con el doctor David Mejía fue la reanimación guiada por trombolastograma en el contexto de un paciente traumatizado. Vamos a traer un caso clínico a modo de ejemplo y lo vamos a ir desarrollando con unos ejemplos y unos principios básicos del trombolastograma. Para empezar, entonces, el caso clínico es un hombre de 55 años que sufrió un accidente de tránsito en calidad de peatón arrollado por una motocicleta, que ingresó con taquicardia, hipotensión, taquipnea y un Glasgow con un trauma craneoencefálico leve. Y los hallazgos positivos al examen clínico de ingreso fue una escoriación en el flanco ilíaco derecha con inestabilidad pélvica. Los paraclínicos de ingreso con anemia, con una hemoglobina en 8, unos gases arteriales con un pH en 7.3 y una base de exceso en menos 14 y un lactato de 5. Con eso en mente y esos hallazgos al examen clínico, algún estudiante que les gustaría contarnos cómo abordaría este caso y bajo qué principios de reanimación conocen que se abordaría este paciente en el contexto de urgencias. ¿Quiénes son los estudiantes? Pasa, Natalia. ¿Puedes devolverte? Claro. Bueno, entonces, pues primero hay que mirar todo el ABCDE, pues que es asegurar la vía aérea, mirar si está, pues cómo está la calidad de las respiraciones, si tiene el tórax, bueno, ahí dice sin lesiones y bien ventilados, entonces bien. Y pues también está la parte de la circulación, dice que tiene inestabilidad pélvica, entonces hay que ponerle, eso cuenta pues como una herida con una alta probabilidad de sangrado masivo, entonces hay que ponerle una cincha pélvica o una sábana. ¿Qué más? Bueno, también hay que hay que exponer al paciente para mirar qué otras lesiones puede tener y hacer el control pues, de la temperatura, que es ponerle una manta térmica para asegurarse pues, de que no le vaya a dar hipotermia durante el traslado. Y muy importante también pues, la reposición de líquidos. ¿Cómo harías esa reposición? Pues teniendo en cuenta que pues, fue un accidente de peatón, posiblemente pues empezaría como de la forma más conservadora, que son 250 cc, y pues revisando los signos vitales. Pues por ejemplo la reanimación hipotensiva, hay que tener en cuenta que si se le dan muchos líquidos, el paciente pues puede pues se pueden desprender los coágulos que ha tenido y puede empeorar el sangrado, y entre otras pues condiciones metabólicas. Entonces sí, empezar con poquitos líquidos e ir mirando los signos vitales del paciente. Lo que había leído de la reanimación hipotensiva era que se podía hacer como entre 80 y 90 la sistólica o una media de 65. ¿Plantearías el uso de hemocomponentes? Sí, pero pues eso ya pues eso es lo que estaba diciendo como más prehospitalario, pero sí. Bueno, porque el paciente está presentando una pérdida de sangre, ¿cierto? Bueno, aunque la verdad la hemoglobina la tiene en 8 y los hemocomponentes se miran cuando la pérdida está menor a 7, entonces no. No la hemoglobina, sino el estado clínico del paciente. Okay. Clasifica el grado de choque. Este paciente llegó en un grado de choque grado 4, con un posible choque hipovolémico, con un sangrado pélvico masivo, como bien lo mencionaste. ¿Cuánto te daría el índice? No estoy segura. Está en 1.5, 1.6. Un índice de choque 1.6. Efectivamente hablaste del ABCDE, que este es el manejo inicial de todo el paciente politraumatizado, guiado por ATLS, el principio de la reanimación hemostática, que lo dijiste ahí a medias, y el control del sangrado, que ya lo vamos a hablar. Bueno, entonces para continuar, vamos a hablar un poquito sobre la revisión primaria y la ABCDE. Entonces, en la letra A tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea con control de la columna cervical. Entonces, por ejemplo, si
tenemos un paciente que desde el inicio nos está hablando, eso nos daría, pues nos indicaría pues que el paciente tiene su vía aérea permeable. Y si no, pues no, si no está hablando, entonces hay que verificar qué es lo que está fallando, si tiene algo que lo está obstruyendo, un hematoma, y pues dado el caso, asegurar su vía aérea. En la B, pues ventilación y respiración, verificar el patrón ventilatorio y descartar siempre las patologías que son amenazantes para la vida del paciente, como sería, por ejemplo, un neumotórax masivo o un neumotórax a tensión. En la C, circulación con control de la hemorragia, toda hemorragia visible se tiene que controlar, ya sea con presión directa, con torniquete o, por ejemplo, en las zonas del cuello, pues con una sonda Foley también se puede. Y pues la reanimación con líquidos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y pues en este caso, como vimos que el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica y como lo dijo Natalia, probablemente pues esa sea su causa de shock, entonces hay que poner una cincha pélvica para poder controlar pues esa hemorragia. En la de déficit neurológico, entonces siempre calcular la escala de coma de Glasgow y ver si el paciente tiene pues signos de focalización. Y exposición con control de la temperatura, entonces siempre revisar el paciente completamente, ver si tiene otras lesiones que no hemos visto y pues siempre cuidando su temperatura. Ahora, para hablar más de la reanimación, control de daños, tenemos que es el cuidado y manejo del paciente que está gravemente traumatizado, que probablemente va a necesitar una intervención quirúrgica, y todo esto se hace con el objetivo de manejar pues, y prevenir esa descompensación metabólica que tienen estos pacientes que están traumatizados, y eso se traduce en prevenir el rombo de la muerte, que anteriormente pues, era el triángulo de la muerte, que sería acidosis, coagulopatía, hipotermia e hipocalcemia. Y todo esto se hace con los pilares que serían hipotensión permisiva o reanimación hipotensiva, reanimación hemostática y cirugía a control de daños. Entonces, con respecto a la hipotensión permisiva, es esa reanimación que se va a hacer con los líquidos y lo ideal es mantener la presión lo más baja que se pueda para disminuir el sangrado y también prevenir como la remoción del coágulo pues, que se haya formado en el sitio de la hemorragia. Eso se hace pues que sea lo más bajo posible, pero que sea lo suficiente para mantener la perfusión en los órganos vitales. Entonces es importante, no se debería de hacer ni en embarazadas ni en pacientes con un trauma cráneoencefálico, se debe hacer con bajos volúmenes de cristaloides. Se ha visto que un volumen más de 1500 cc pues aumenta la mortalidad, y lo ideal es empezar con esos pues bajos volúmenes como 250 cc, y se mantiene pues la meta de la presión arterial sistólica sería 80-90, en algunas partes lo mencionan 70-90, entonces se podría pues como utilizar esos rangos. Con respecto a la reanimación hemostática, entonces sería pues con reanimación con hemocomponentes en relación 1-1-1-1, uno de glóbulos rojos, uno de plasma fresco congelado, uno de plaquetas y uno de crioprecipitados. También se utiliza 1-1-2 y también pues como es el objetivo de la charla de hoy, también se utiliza el tromboelastograma para guiar esa reanimación hemostática. Entonces todo esto se utiliza pues para llegar a las metas de una hemoglobina mayor a 8 gramos, mayor o igual a 8 gramos por decilitro, conteo de plaquetas más de 100.000 por decilitro, normalización de los tiempos de coagulación y un fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro. Y esta estrategia ha demostrado disminuir la mortalidad y las complicaciones como es el resangrado. Es importante tener en cuenta cuándo vamos a activar este protocolo de transfusión masiva o pues de reanimación control de daños, porque a veces podemos tener conceptos diferentes y lo ideal pues es que sea como algo unificado. Entonces tenemos diferentes escalas e índices que nos pueden ayudar a tomar la decisión de activar ese protocolo, porque se ha visto que por cada minuto que se demore en activar el protocolo aumenta la mortalidad un 5%. Entonces es importante tener en cuenta cuándo lo vamos a activar. Entonces, pero pues tenemos estas escalas, como les digo, no tienen el 100% de sensibilidad, pero nos puede dar pues como ese empujón como para, bueno, este paciente necesita ese protocolo de transfusión masiva. Algo que se utiliza que es mucho más sencillo es que si yo como médico estimo que mi paciente va a necesitar más de 3 unidades de glóbulos rojos empaquetados, entonces debería iniciar la reanimación control de daños. Por ejemplo, nuestro paciente tiene un índice de shock más de 1.6, perdón, y más de 1 predice pues, que deberíamos de activar pues, ese protocolo de transfusión masiva.
Bueno, entonces, como todos los protocolos, pues esto tiene unos pasos. Entonces, primero, pues activar el protocolo, ya vimos cuáles pues serían como las indicaciones para activarlo. También, pues que cada persona, hay un equipo que está encargado de hacer esa reanimación, control de daños, entonces cada uno tiene su papel. Se ha visto pues también que el uso de ácido tranexámico puede ayudar pues como a disminuir la hemorragia. También se debe de realizar laboratorios cada hora para ver pues que el paciente sí está respondiendo a esa reanimación y de qué manera lo está haciendo. Pues los objetivos de transfusión ya los mencionamos anteriormente. Control de la temperatura es muy importante porque ya vimos que la hipotermia es uno de los componentes del rombo de la muerte. Entonces siempre es importante pues tener en cuenta pues la temperatura del paciente y medirla pues constantemente. Y por último, terminar el protocolo. Y ya para hablar, pues para finalizar en esta revisión pues, de reanimación, control de daños, tenemos la cirugía control de daños, que es una estrategia para mantener la economía metabólica. Y pues se divide como en 4 etapas, pero pues realmente la etapa 0 es la etapa prehospitalaria, entonces podríamos decir que en la cirugía son 3 etapas. Entonces la primera etapa es donde se realiza el control del sangrado quirúrgico, el control de la contaminación, el empaquetamiento de la cavidad y ya pues el cierre temporal de la cavidad. Luego se manda el paciente a UCI, donde se intenta restablecer esas variables fisiológicas para que el paciente posterior a eso pueda resistir la cirugía, en donde se le van a pues como arreglar o pues reparar esos defectos que tuvo por el trauma. Como todo esto tiene unas indicaciones, porque pues si se le hace a cualquier persona, pues eso no es lo ideal. Entonces tenemos trauma abdominal penetrante o cerrado con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, trauma mayor con pérdida sanguínea estimada mayor a 1.2 litros, incapacidad de controlar el sangrado, progresión del rombo de la muerte, imposibilidad de cierre de la cavidad abdominal por el riesgo de generar hipertensión abdominal. Muchas gracias, Sofía. Como ven, esta era una introducción para hablar del uso del trombolastograma guiando esta reanimación hipotensiva, y surgen varias preguntas. ¿Cuándo activar el protocolo? Ahí demostramos unas escalas que nos sirven como ayuda para activarlo. ¿Cuándo utilizamos el trombolastograma? ¿En qué momento lo tomamos? ¿Cuándo dejamos de tomarlo? ¿Cuándo sabemos que el paciente ya está con un adecuado control hemostático y que sus tiempos se normalizaron? ¿Usamos tiempos de coagulación, sí o no? Y que vamos a empezar a elucidar más adelante. Para continuar con el caso clínico, el paciente respondió a líquidos, se llevó a tomografía corporal y en la tomografía lo que encontramos fue una laceración subcapsular hepática de 9 milímetros, una contusión de la glándula suprarrenal derecha y una fractura de la rama isquio-iliopubiana derecha con un hematoma en tejidos blandos y signos de sangrado activo. Con eso en mente, el paciente fue llevado con la fronda pélvica a una arteriografía y una embolización pélvica, donde se encontró una extravasación del medio de contraste a nivel de la arteria obturatriz y la pudenda interna. Hicieron una oclusión de la hipogástrica de manera exitosa y al parecer un control de sangrado, y ahí llevamos el paciente a la UCI para continuar con la reanimación y estos principios del control de daño. Este es el trombolastograma del paciente. ¿Algún interno o residente que haya visto alguna vez un trombolastograma que se anime a darnos una lectura preliminar? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esto, señor. ¿Se anima? Una lectura preliminar. Ya vamos a hablar de los principios técnicos del trombolastograma y una lectura más completa al finalizar. Se saca la sangre del paciente, se pone a correr. Eso nos va dando unas gráficas. Hay varias partes del... Ya fueron por la pequeña. Este primero, tomografía, esta parte de acá, que sería el tiempo R, que sería como el tiempo de iniciación. Habla con los factores de la populación. Luego tenemos un ángulo, este ángulo que se forma acá, el ángulo alfa, que en la tomografía nos habla del fibrinogen y de las plaquetas. Luego se hace pues como la amplitud, que cuando llega a la máxima amplitud nos habla del valor pues como de la actividad de las plaquetas, y en el tiempo cuando se activa la fibrinolisis pues nos habla si hay cómo está la fibrinolisis, cómo está esa parte. Eso tiene unos valores que si están aumentados pues nos habla si están ¿En serio? pesados o no. También eso no nos habla solamente de
que se están consumiendo en el trauma, por ejemplo, sino que A veces está mucho mejor. Muchas gracias. Entonces, antes me Efectivamente, hay unos valores bueno, predeterminados. los otros. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Sí, hay micrófonos abiertos. Él no se escucha bien. Creo que ya los cerraron. Listo. Continuamos. Efectivamente, como se ve en la gráfica, hay unos tiempos predeterminados, pero también hay unos trazos con los que tenemos que familiarizarnos. Este en principio es un trazo relativamente normal que ya vamos a analizar con más precisión. ¿Qué hemocomponentes creen que se necesitan para este caso? Y las preguntas que vamos a resolver a partir de esto es, ¿qué evidencia hay en torno al uso de pruebas viscoelásticas para guiar la reanimación en pacientes politraumatizados? Bueno, a continuación hablaremos entonces acerca de la tromboelastografía, principalmente de los aspectos técnicos que nos llevan entonces a una correcta interpretación del tromboelastograma. ¿Qué es? Es una prueba in vitro utilizada para medir las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica y global, que como ya nos explicaba, nos contaba muy bien el compañero, incluye pues aparte de los factores de la coagulación, también el papel entonces de las plaquetas en la cascada de coagulación. Acá como para, digamos, ilustrar un poco, entonces se toma sangre del paciente, puede ser de un catéter central o de un catéter arterial, se toman 0.36 mililitros de sangre, se introducen pues o se vacían en una copa, esa copa tiene contacto con un pin, que es el que vemos, dice como sensor del pin o pasador. La idea entonces es que la copa hace un movimiento rotatorio, en el movimiento rotatorio entonces la sangre empieza pues como todo su proceso de coagulación. Ese pin está conectado a un transductor y ese transductor a través de un software que está en un computador, digamos que traduce esos cambios de la sangre en la gráfica que vimos pues al inicio, que ya les voy a explicar como con mayor detalle. Bueno, ¿por qué hablar de tromboelastografía? Surgió inicialmente en 1948 en Alemania. Vieron pues que era una técnica que nos ayudaba mucho como a guiar precisamente como la reanimación de los pacientes. Inicialmente pues en Europa durante los años 50 se usó para monitorizar la coagulación principalmente en cirugías de trasplantes. Solamente pues como hasta el siglo XXI se estudió propiamente como su uso en trauma. Está pues como avalado que el tromboelastograma tiene como su uso en las cirugías en las que está proyectada una pérdida de sangre mayor al 40% de la volemia total de los pacientes, principalmente en cirugías pues como de trasplantes, cirugías cardíacas. Sin embargo, como se ha visto pues durante los últimos años, también tiene como un uso importante en las cirugías de trauma, en las valoraciones preanestésicas y en el control de los pacientes cuando hablamos pues de los servicios como de cuidados intensivos. Bueno, los aspectos técnicos les voy como a hablar de una manera general y ahorita descomponemos como cada uno de los elementos. Entonces, tenemos una comparación didáctica entre la gráfica que nos arroja pues el tromboelastograma y la cascada de coagulación con las tres fases pues principales. Si bien sabemos que ahorita el modelo de la coagulación ya no es un modelo en el que esté pues como tan, digamos, fundamentado la vía intrínseca y extrínseca como estaba antes, sino que es más bien un modelo celular. Entonces podemos ver cómo cada uno de los componentes tiene relación con cada uno de los factores pues, y de los elementos que intervienen en la cascada de coagulación. Inicialmente, entonces, cuando hablamos del segmento R, segmento de reacción, entonces hablamos de la formación del coágulo cuando el coágulo alcanza los 2 milímetros. Posteriormente hay un cambio respecto a la línea de base de la velocidad en la formación del coágulo, donde encontramos entonces el ángulo alfa y entre el ángulo alfa y el segmento R está el segmento K, que nos habla entonces cuando el coágulo alcanza de los 2 milímetros a los 20 milímetros. Posteriormente entonces el coágulo alcanza como su punto máximo, amplitud máxima o el punto de mayor estabilidad del coágulo y posteriormente entonces encontramos graficado todo el proceso fibrinolítico o de destrucción del coágulo. Bueno, ahora para, digamos,
dilucidar un poco más claro, el tiempo de reacción o segmento R, ¿cierto? Que es el segmento que vemos acá, nos habla principalmente de la formación o de la agrupación de la fibrina, de los factores de coagulación, sea de deficiencia o de, digamos, alteración de la función. También nos habla entonces de los pacientes que están con una terapia con heparinas previa o también los pacientes que tienen entonces sangrado. Más adelante les muestro cuáles son como los valores predeterminados, si bien en ocasiones pueden cambiar dependiendo pues como del tipo de laboratorio, pero entonces vamos a ver que cuando tenemos un parámetro R alargado, podemos pensar entonces en deficiencias de factores de la coagulación, pacientes heparinizados, y el tratamiento en este caso va a ser el plasma fresco congelado o la protamina, pues en caso tal que tengamos que revertir una terapia con heparinas. Cuando encontramos, por el contrario, un parámetro R corto, entonces hablamos de alteraciones que nos llevan a un estado de hipercoagulabilidad, y en este caso el tratamiento común son entonces los anticoagulantes. El siguiente parámetro, entonces evaluamos la constante de coagulación K, que viene acompañado también del análisis y el ángulo alfa que les mostraba al inicio. Ese ángulo alfa nos habla entonces de la velocidad en el aumento pues, y de la formación como tal de la fibrina y el fibrinógeno. Nos habla principalmente entonces de la cantidad de fibrinógeno, de la función del fibrinógeno y también de una deficiencia o de una disfunción plaquetaria. Entonces encontramos que cuando hay un ángulo alfa pequeño o agudo, el tratamiento deberá ser plasma fresco congelado o crioprecipitados. Por el contrario, cuando tenemos un ángulo alfa aumentado, entonces estamos ante probablemente estados de hipercoagulabilidad plaquetaria. Hablamos entonces de que hay unas tasas aumentadas de agregación de la trombina, y en este caso digamos que no está también descrito cuál sería el tratamiento, ¿sí? Porque clínicamente si encontramos solamente este parámetro alterado, no nos hablan pues de cuál sería como el tratamiento propiamente. El siguiente parámetro, el parámetro de la amplitud máxima, les hablaba al inicio, que es entonces cuando el coágulo llega como a su punto de mayor estabilidad. Nos habla entonces de la función plaquetaria principalmente, y cuando tenemos entonces un parámetro de amplitud máxima delgado, lo ideal sería entonces la transfusión de plaquetas. Por el contrario, cuando tenemos entonces una amplitud máxima aumentada de tamaño, hablamos de estados de hipercoagulabilidad plaquetaria, y el tratamiento pues en este caso serían los antiagregantes plaquetarios. Bueno, el LY30 es un parámetro que se mide a partir de la amplitud máxima. 30 minutos después, ¿cuál es el porcentaje de lisis que el coágulo ha alcanzado en ese tiempo? Entonces nos hablan que el valor, digamos, que se toma como punto de referencia es el 8%, que cuando hay un LY30 mayor a 8%, podemos entonces estar hablando de aumento en la fibrinólisis, y de ahí que el tratamiento adecuado sean entonces los antitrombóticos. Cuando el porcentaje es menor al 8%, hablamos más de estados protrombóticos, y en este caso el tratamiento va a ser con anticoagulantes. Bueno, estos son entonces simplemente una tablita para ilustrar cuáles son como los valores, ¿cierto? Del segmento R, el segmento K, ángulo alfa, de la amplitud máxima. Y acá les dejo pues como resumen cada una de las alteraciones de los parámetros del tromboelastograma, cuál es la interpretación básica con la que se relaciona y cuál sería entonces el tratamiento. Vamos como a repasar para que nos quede como claro el concepto. Cuando hablamos de una prolongación del segmento R, entonces hablamos de que hay una deficiencia de los factores de la coagulación, o, como les explicaba, pacientes considerar que les hayan administrado anticoagulantes. En el tratamiento en este caso sería entonces administrar plasma fresco congelado o revertir la anticoagulación si es el caso. Cuando hay una disminución del ángulo alfa, un ángulo alfa agudo, por lo general entonces se trata de una deficiencia del fibrinógeno, y lo ideal es la administración de crioprecipitado. Cuando encontramos una disminución de la amplitud máxima, hablamos entonces de una función plaquetaria, sería una función plaquetaria deficiente o una cantidad de plaquetas deficientes, por lo que el tratamiento sería entonces la administración de crioprecipitado
y plaquetas, pues principalmente. Cuando está aumentado este parámetro, lo ideal entonces serían los antiagregantes plaquetarios. Y cuando encontramos un LY30 mayor a 8%, es decir, que hay un aumento en la fibrinólisis, lo ideal sería entonces la administración de antifibrinolíticos o de ácido tranexámico, dependiendo pues del contexto clínico en el que estemos. Este sería entonces el tromboelastograma de nuestro paciente. Si alguien lo quiere como interpretar acorde a lo que acabamos de revisar. De transfusión de algo que le aplicaría. Acá pues está el pastel, entonces tenemos cuáles son los valores de referencia. Si alguno se anima, entre todos podemos como interpretarlo. Ajá. Excelente, listo. Esa sería la interpretación y eso es discutido, por ejemplo, en el estudio CRASH, que dijeron que solamente ponerle ácido tranexámico si estaban las 3 horas desde el trauma, pero si usted tiene un tromboelastograma con esto, ¿se lo pone o no se lo pone? Es una de las preguntas que surgen y parte de la utilidad del tromboelastograma en la reanimación guiada de estos pacientes. Bueno, entonces ya como tal, para hablar de la evidencia de los estudios que nos dan para el uso o la resucitación de los pacientes guiados por el tromboelastograma, hablamos pues de unos estudios realizados tanto cortes retrospectivas como unas prospectivas y unos ensayos clínicos aleatorizados. Este primero que pues tenemos es en el año 2009, es en un hospital en Houston, Texas, un centro de nivel trauma 1, en que se evaluaron de forma retrospectiva cuando llegó como el protocolo de transfusión masiva 111 con la evidencia de los estudios en trauma. Ellos antes de ese protocolo utilizaban el tromboelastograma para guiar la reanimación de sus pacientes. Entonces dijeron, ve, si nosotros antes lo hacíamos con esto y ahora nos cambiamos al protocolo 111, veamos cómo le fue a cada uno de los pacientes en retrospectiva de los que manejé antes del 2009 mediante tromboelastograma y desde después del 2009 que manejé con el protocolo de transfusión masiva guiado de 111. Entonces, ¿ellos qué encontraron? La población, idealmente, pues, tanto en casos como en los controles comparados, era de la misma edad, un índice de severidad de score de trauma similar, y evidenciaron que los pacientes, entonces, como que diferenciaron en dos grupos. Los que necesitaron más de 6 a 10 unidades de transfusión de glóbulos rojos y los que necesitaron más de 10 unidades. Esos son los dos subgrupos de los dos grupos principales. Adicionalmente, entre trauma cerrado y trauma penetrante. Esta fue como el protocolo de manejo de ellos con respecto al tromboelastograma. Entonces, de acuerdo al tiempo R, si estaba entre 7 a 10, transfundían una unidad de plasma fresco congelado, entre 11 a 12,2, en mayor a 14,4, etcétera, etcétera, para definir cómo iban a hacer el protocolo de transfusión guiado por tromboelastograma. Y en los resultados, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, primero que la tasa de mortalidad en términos generales en los pacientes que se les transfunden más de 10 unidades de glóbulos rojos con respecto a los que se les transfunde de 6 a 10 es mayor. Pero ya con respecto al tromboelastograma versus el protocolo de transfusión masiva 111, lo que encontraron fue que en trauma penetrante los pacientes que tenían transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos empaquetados, tenían una diferencia estadísticamente significativa en términos de mortalidad, entre 33% los del protocolo de transfusión masiva al 54% 33% los del tromboelastograma versus 54% los del protocolo pues indicado. Esto les dio una P de 0.04 para ser estadísticamente significativa. Eso a 30 días de mortalidad. Y a mortalidad temprana, hablándolo entre 0 a 2 horas, también les dio una P de 0.01. La única conclusión a la que pudieron llegar en este estudio como tal, de resto tiene equivalencias, era que en trauma penetrante en los pacientes con transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos,
les iba relativamente mejor en mortalidad temprana a las 2 horas y en 30 días de mortalidad a los pacientes guiados por tromboelastograma. Sin embargo, es importante desde el punto de vista crítico del estudio, pues que es un estudio retrospectivo en el cual pues no se aleatorizaron los pacientes. Segundo, que la muestra realmente es pequeña. Es una muestra de 125 pacientes para trauma penetrante y como de 130 para trauma cerrado. Entonces, pues la única conclusión a la que llegan es esta. Pero a partir de ese estudio, pues quisieron llevar algo un poco más clínicamente significativo. Entonces, en el hospital de Denver, en el centro de trauma también nivel 1, realizaron un ensayo clínico aleatorizado guiando el protocolo de transfusión de acuerdo al tromboelastograma o a las pruebas de coagulación usual, que serían tiempo de tromboplastina, tiempo de protrombina y la cantidad de plaquetas. ¿Listo? Entonces, los criterios de aleatorización de ellos, según pues, el artículo, para evitar un poco de sesgos, no lo hicieron por paciente, sino por semana. Entonces, los pacientes que llevaban en la semana 1 y la semana 2 los asignaban a reanimación guiada por tromboelastograma. Y los pacientes que llegaban en la semana 4 a la semana 6 los guiaban mediante pruebas paraclínicas. ¿Qué nos arrojó este ensayo? ¿Cuál es la evidencia? Se recolectaron 111 pacientes. Los criterios de inclusión eran que fueran mayores de 18 años y sin trauma pues craneoencefálico, de resto pues sí, trauma generalizado. Para el grupo de tromboelastograma 56 pacientes y para el grupo de laboratorios normales, digámosle así, 55. Los criterios fueron un INR mayor de 1.5, transfundían 2 unidades de plasma fresco congelado, el fibrinógeno menor a 150, 10 unidades de crioprecipitados y las plaquetas menor a 100.000, un CURP de paquetes. También evaluaron el dímero D, si era mayor a 0.5, a aplicar una ampolla de ácido tranexámico. Y en el grupo del tromboelastograma evaluaron la variable ACT, que realmente es el R acelerado por Kaolin, que nos habla es en segundos porque el R se demora en minutos. Entonces ellos le agregan a la prueba Kaolin y si era mayor a 140, transfundían 2 unidades de plasma, 10 de crioprecipitados, un CUP de plaquetas. Si el ángulo era menor a 63 grados, 10 unidades de crioprecipitados. Si la amplitud menor de 55, un CUP de plaquetas, como nos indicó pues, la compañera para evaluar. Y si el LY30 era más de 7.5, una ampolla de ácido tranexámico. Dentro del estudio comentan que luego bajan el índice del LY a 3 porque se dieron cuenta que los pacientes se optimizaban mejor cuando bajaban como el punto de corte al 3%. Entonces, ¿cuáles fueron los outcomes de este estudio o qué se evidenció? Que los pacientes que eran su reanimación guiada por tromboelastograma tenían una menor mortalidad de 4 pacientes a 12 en las primeras 6 horas con una P significativa de 0.32% y que también tenían menos muertes, o sea, de las menos muertes que tenían las primeras 6 horas, menores complicaciones hemorrágicas por porcentaje del grupo. Entonces, 11 pacientes en el grupo de las pruebas de coagulación normal versus 5 con una P en 0.02. La conclusión como tal del estudio es que es como una guía equivalente y que evidencia algo de superioridad con respecto a las muertes tempranas, principalmente en las primeras 6 horas del paciente. No fue estadísticamente significativo, pero sí hubo una diferencia de porcentajes con respecto a ventilación mecánica, con respecto a la cantidad de hemoderivados transfundidos. En los pacientes guiados por pruebas de coagulación se transfundían más hemoderivados y duraban más días bajo ventilación mecánica en UCI. Sin embargo, pues el resultado no fue estadísticamente significativo. Esta es como la tasa de sobrevida, la gráfica pues de Kaplan-Meier en la sobrevida de los pacientes que fueron manejados tromboelastograma versus el grupo de las. Entonces, pues sí, se evidencia una diferencia en la sobrevida a través del tiempo. Siguiente. Y aquí, pues, simplemente también como la cantidad de hemoderivados administrados en contexto a la probabilidad de la sobrevida. Y pues lo que se evidenció es lo que ya les había comentado, que
en el grupo guiado por pruebas de coagulación se transfunde mayor cantidad de plasma, plaquetas y crioprecipitados, aumentando el radio 111, usualmente quedaban en un radio 112 o 114. Y esto no generó un beneficio real en la supervivencia en comparación con el grupo del tromboelastograma. En la guía europea, pues como la actualización del 2023 para el manejo de la coagulopatía y el sangrado, realmente solo pues hay una recomendación con respecto a cómo guiar la reanimación, que es la recomendación número 11, y dice que lo que debemos hacer es un control temprano pues del sangrado y repetido de la hemostasia, ya sea de acuerdo a métodos tradicionales o de acuerdo a tromboelastograma. Ellos recomiendan inicialmente los métodos tradicionales, sin embargo, reconocen que ya pues hay una evidencia en trauma de empezar a recomendar las pruebas viscoelásticas. Y que es importante pues como tener un poco más de fuerza estadística para generar una recomendación fuerte con respecto a esto. De esto pues ya se han realizado algoritmos y estudios, pues es un estudio prospectivo que intentó como identificar o realizar un algoritmo con respecto pues a la reanimación con Rotem, que es la prueba que se usa en Europa, o con TEC, que es la que se usa en América, para guiar la reanimación. Y pues por último, esta revisión sistemática que evaluó 10 estudios, tanto ensayos clínicos aleatorizados como estudios observacionales, entre ellos pues habían 2 ECAs que mostraron como la superioridad, como había mencionado, con respecto sobre todo a mortalidad temprana, primeras 6 horas, y a la cantidad de hemoderivados transfundidos. Eso es como el principal, ese enlace. Sin embargo, nuevamente, pues hay que ser críticos con la lectura, necesitamos como un mayor peso en la evidencia, sobre todo al tamaño de muestras y a la heterogeneidad de los pacientes. Entonces, el grupo de Denver, en su revisión sistemática, que son como los que han escrito bastante de esto, hacen un algoritmo dentro del manejo propuesto para definir como los criterios de transfusión guiados por el tromboelastograma. Entonces, primero como que definir si mi paciente necesita un protocolo pues, de transfusión en trauma. Entonces, si la presión arterial sistólica es menor de 70 o si es menor de 70, o si está entre 70 y 80, pero una frecuencia cardíaca mayor a 108, porque eso me va a dar un índice, un trauma score mayor a 1. Si tiene alguno de estos 3, sería penetrante en dorso, fractura de pelvis, que ya lo habíamos dicho en el cuadro que nos mostró la compañera, o un FAS positivo en más de una región. Entonces voy a activar el protocolo de transfusión. Ellos dicen que inicialmente como que realizar la transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos, eso sí, en todos los artículos mencionan que la hemoglobina ideal es mantenerla por encima de 8, independientemente, y 2 unidades de crioprecipitados. Y después realizar el tromboelastograma y de acuerdo con los resultados, entonces si tengo un ACT mayor de 128, transfusión de 2 unidades de plasma fresco congelado, el ángulo menor a 65, 10 unidades de crioprecipitados, la amplitud menor a 55, una unidad, pero eso es un CUPS de plaquetas, y en ellos bajan el rango del LY30 a 5 para aplicar una dosis de ácido tranexámico. ¿Hasta el momento alguna pregunta, algún comentario? Para finalizar, tenemos como una serie de preguntas para resolver rápidamente. La primera es, ¿qué es el Rotem? El Rotem básicamente es un método de evaluación de las propiedades viscoelásticas de la sangre que usan más en Europa que en Estados Unidos, pero funciona y reporta básicamente los mismos principios, y aquí en esta gráfica se los expongo. Es exactamente el mismo gráfico con unos nombres diferentes, no es más. Entonces, en los estudios que lean Rotem versus TEC, es exactamente el mismo principio con unos principios físicos diferentes. Incluso las últimas versiones de las dos tecnologías se asemejan mucho en su principio físico, porque empiezan a evaluar con ultrasonido cómo se comporta el coágulo dentro de la cubeta en la que se aplica. ¿Cuáles son las ventajas de este abordaje de la reanimación guiada por tromboelastografía? Bueno, evalúa dinámicamente el perfil de la coagulación, obtenemos unos resultados mucho más rápidos que los tiempos de coagulación. Los tiempos clásicamente en el laboratorio se demoran por lo menos 90 minutos en la gran mayoría de laboratorios. En este incluso podemos tener un resultado preliminar, porque uno puede ver en algunas máquinas el resultado cómo va corriendo en tiempo real.
provee resultados rápidos, enfatiza el uso juicioso de los componentes que no son no perjudiciales si se utiliza de forma no considerada, y cuando se utilizan más de lo que se debe hay complicaciones asociadas, especialmente trombóticas y del sistema inmunológico, que son importantes tener en cuenta. ¿Y cuáles son las barreras para utilizarlo en la gran mayoría de hospitales? Bueno, la primera pregunta que yo me hice es ¿cuánto vale? Básicamente hay estudios de costo-efectividad que han demostrado que disminuye el costo del cuidado del paciente en términos de cuántos estudios le realizo y cuántos hemocomponentes le pongo y cuánto me vale en total el cuidado del paciente, porque además hay algunos estudios donde ha disminuido estancia hospitalaria en UCI y estancia hospitalaria en general. Lo que hay que comprar es la máquina. Una máquina puede tener dos, la gran mayoría de hospitales tienen entre una y dos por hospital, eso fue lo que pude averiguar. Lo otro es la curva de aprendizaje, tanto del técnico que lo pone a correr como del que lo lee. Tiene una variabilidad importante, ya les voy a mostrar un dato. La nueva tecnología, que son la versión 6, al parecer tiene unos estándares mucho más operativizados que no varían tanto los resultados entre prueba y prueba. Y lo otro es que en los pacientes que están recibiendo anticoagulación, especialmente con warfarina, aunque los nuevos anticoagulantes orales tampoco está muy claro cómo se comporta la gráfica, puede variar y puede darnos un falso informe y tomar decisiones equivocadas. En algunos protocolos solamente lo realizan una vez, en los más modernos o en los más amplios lo ponen como un point of care study, entonces quieren que lo utilicemos como en la base de la cama del paciente y lo repitamos varias veces para poder obtener una evaluación dinámica y repetida del paciente. Y la hipotermia en la tecnología antigua iba siempre a 37 grados centígrados, en los nuevos uno ya puede tomar la temperatura del paciente y ponerle a la máquina en cuánto está el paciente para que la prueba sea lo más fidedigna posible. ¿Qué tan precisa es? Era lo que les hablaba. Aquí hay un estudio que hicieron en el Reino Unido donde evaluaron que el TEC tiene una variabilidad entre el 7 y el 39% con respecto al estudio de control y el ROTEM del 7 al 83%. Entonces puede salir bastante falseado y tomar unas decisiones adecuadas. ¿En qué momento se aplicará de forma rutinaria? Y esta pregunta se la han hecho en los congresos de cirugía. Hicieron las encuestas en estos congresos. En el 2014 solo el 9% de las instituciones más importantes inscritas a la Asociación Americana de Trauma lo usaban, ahora más del 50% lo usan, y las dos instituciones más importantes de educación quirúrgica en Estados Unidos ya lo incluyen como parte de su currículum formativo, y los residentes y cirujanos que salen formados por ellos en principio deberían tener una formación en trombolastografía. En la primera década de los 2000 todavía se usaban los tiempos de coagulación clásicos como el criterio para definir la coagulopatía inducida por trauma. En este momento ya empezamos a utilizar la trombolastografía para guiar el manejo, y a pesar de todo esto seguimos teniendo una alta mortalidad, a pesar de una adecuada reanimación, las complicaciones de la politransfusión, y por eso estamos tratando de buscar qué cosas podemos mejorar en los protocolos de atención de los pacientes, en especial en el trauma, para poder generar impactos de calidad. Y este era el ejercicio final para que alguien pasara al frente y lo relacionara con lo que hicimos y con lo que dijimos, cuál trazado corresponde a cada ejemplo. ¿Cómo lo dirían? La primera normal, correcto. Correcto. No, la primera no. La segunda no es coagulopatía de consumo. Déficit de factores de coagulación, sí. El tercero no es fibrinolisis. El tercero puede ser el comienzo de la coagulopatía de consumo o hiperfibrinolisis, cualquiera de las dos. Y lo mismo el cuarto es más en coagulopatía de consumo. Y el quinto, hipercoagulabilidad. Eso es. Bueno, ¿algún comentario de los profes, de los compañeros? Sí, muchachos. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo lo leyeron? Eso es lo que se está haciendo actualmente. En nuestras instituciones contamos con la tromboelastografía y cada día la usamos más. A veces uno se lleva la sorpresa que en cuidados intensivos no la usen, pero es lo que se está haciendo y es lo que debemos hacer. La reanimación para los que van al primer nivel o a un segundo nivel, donde uno no tiene
acceso a esto, pues seguirá siendo la clásica, ¿cierto? Y es muy importante lo que se enfatizó, ¿cierto? ¿Cuándo lo vamos a transfundir? ¿Cómo lo vamos a transfundir? ¿Y cómo lo vamos a estabilizar? Que creo que es lo básico que dijo la estudiante, que lo hizo muy bien, ¿cierto? ¿Cómo vamos a estabilizar ese paciente y cómo lo vamos a manejar? Muy bien. Doctor Mejía, ¿tiene una pregunta? Doctor, ¿tenía una pregunta? Sí, ¿qué pasó con el paciente de nosotros entonces con esa tromboscopia? ¿Qué le hicieron? Efectivamente lo leyeron como un trombolastograma con alteración del tiempo de lisado, le pusieron ácido tranexámico, el paciente evolucionó tórpidamente durante su estancia en la unidad de cuidado intensivo. Ortopedia consideró que fijarle la pelvis no iba a contribuir a cerrar el anillo pélvico y a controlar el sangrado. Finalmente fue programado para nosotros para un empaquetamiento preperitoneal. En ese empaquetamiento se documentó un hematoma pélvico, especialmente el lado derecho. Se pasó a revisión a las 48 horas, donde se encontró una cavidad pélvica limpia y el paciente evolucionó hacia la mejoría. ¿Y con la tromboscopia están de acuerdo con que le faltaba ácido tranexámico? Qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Que ustedes, revisando bien la tromboscopia, están de acuerdo con que lo que le faltaba era ácido tranexámico. ¿O le pusieron otros hemoderivados antes? ¿O esa es la segunda tromboscopia? ¿O qué? Al comienzo de la reanimación se le transfundieron tanto glóbulos rojos como crioprecipitado y plasma fresco congelado. Pero al recibir ese trombolastograma, lo que describen en la unidad de cuidado intensivo, porque ahí no participamos como grupo quirúrgico en ese momento, fue que le agregaron ácido tranexámico a pesar de que llevaba más de 3 horas del trauma. Bueno, es verdad, hay varias cosas, yo no sé si me están escuchando bien, en el micrófono, pero bueno. La cosa es la siguiente, usted no puede sangrar al paciente con un trombolastograma y posterior a esto transfundirlo porque va a falsear el resultado de eso. Usted tiene que esperar que empiece a correr la trombolastografía para poder saber qué es lo que va a reanimar, porque si no, hace una sobre-reanimación de este paciente. ¿De acuerdo? Porque posiblemente la trombolastografía vaya a cambiar por completo luego de que usted ya le colocó el paquete de trauma. Entonces, si le va a colocar un paquete de trauma, espere y después le hace la trombolastografía. Si no, entonces solamente glóbulos rojos y ya los otros hemoderivados los usa dependiendo del resultado que le arroje la trombolastografía. Por eso es un resultado en tiempo real. ¿De acuerdo? Y pues el ácido tranexámico ahí lo que estaba haciendo era un tratamiento más que el protocolo del TRAS que uno usa, pues basado en una trombolastografía, con el cuerpo lo que se definió era que le faltaba ácido tranexámico, más no es el protocolo de profilaxis que planteaba el TRAS. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias por la presentación. Más o menos. Inicial o solo glóbulos rojos y toma el tromboelastograma para luego, de acuerdo a eso, sí definir qué otros hemoderivados va a transfundir. Pero eso pues igual en los estudios sí está claro, como que inicialmente llega el paciente y cumple con criterios, ellos hacen transfusión de glóbulos rojos y en los protocolos también. Pero es que el problema es que solo está claro para los que leen esos documentos. Parece que la unidad de cuidados intensivos leen. Entonces ahí sí no sé que empiezan a falsear y a gastar recursos que el paciente no va a necesitar.